Hola, mi nombre es Valeria Hurtado Restrepo del grupo 7E y les voy a presentar el capítulo de David de Polonia del libro Las maletas de Auschwitz. El capítulo comienza así. Estaba la mamá, el papá y la hermana de David. El papá le había construido un ático o un escondite a David para que cuando vinieran los alemanes no se pues se pudiera esconder. Entonces un día él estaba ahí escondido y llegaron los alemanes. David, asustado, escondido, solo escuchó que mataron a su familia y se quedó ahí a esperar un rato a que se fueran. Entonces los alemanes se dieron cuenta que no estaba David, pero ellos sabían que él vivía ahí y no lo encontraron, entonces se fueron. David esperó un rato y salió. Cuando salió estaba muy triste, obviamente, porque vio a sus familiares en la sala muertos. Entonces en ese momento se quedó ahí con ellos y escucha que alguien viene hacia él y era Piotr, un niño que vive ahí en el mismo edificio. Piotr era un niño de 8 años el cual David no conocía. Entonces pues le preguntó que dónde estaban sus padres y todo, y que también estaban muertos. Entonces los dos estaban muy asustados. Entonces David, el papá le había regalado un violín el cual había dejado en el armario y le dijo que era muy especial para él. Entonces pues lo agarró y se fue con Piotr. Agarró unas chaquetas porque hacía mucho frío y pues ni modo de ir a la casa de Piotr por unas chaquetas, entonces le prestó una del papá. Entonces al salir ellos se encuentran con unos alemanes, con unos policías. Entonces les preguntan que si son músicos, porque como lo ven a David con el violín, entonces le preguntan eso. Entonces pues dicen que David dice que sí, porque estaba muy asustado y dijo también que Piotr era cantante. Entonces inmediatamente los pusieron en una fila con otros niños que también eran músicos y resulta que iban a ir a tocar a un funeral. Entonces pues Darwin no quería eso porque él solo quería tocar su música del violín para su papá, pero pues no se pudo. Entonces él desesperadamente pues quiso pues salirse de ahí, escaparse, pues porque no quería hacer eso. Entonces se fue en un descuido de un policía, pues se escaparon y se fueron. Entonces ellos estaban buscando la casa de un amigo del papá, que pues porque no tenían a dónde ir. Entonces ellos buscaban y todo eso, y cuando la encontraron estaba la esposa de el amigo del papá, y resulta que el amigo del papá lo mataron porque él era un doctor y pues lo mataron porque no quería dejar morir a un judío. Entonces pues la esposa estaba muy triste, obviamente porque le habían matado a su esposo. Eh, ella cuando se enteró que el papá de David pues también había muerto, pues también se puso muy triste y pues ella solo dejó que se quedaran Piotr y David por una noche, ya que pues no se quería exponer a los peligros y pues que la mataran. Entonces al siguiente día pues lo atendió, les dio el desayuno y los dejó bañarse con agua caliente y se fueron de la casa.
Ellos, como no tenían a dónde quedarse, fueron a un parque que había cerca y se quedaron ahí mientras que podían no sé, pensar en algo. Entonces ellos, pues como tenían el violín y Piot cantaba, en el, se hicieron con el violín y en el parque y empezaron a cantar y así para poder recolectar dinero y para poder recolectar dinero para la comida. Entonces al principio a ellos les fue muy bien, pues ya que eran canciones que uno decía como que, wow, qué bonitas, pero como eran las mismas canciones siempre, pues la gente ya no se sorprendía y pues ya no les daban tanto dinero ya que eran las mismas personas que pasaban siempre. Entonces, pues ellos un día pues estaban muy hambrientos ya que no pues no tenían dinero ni nada y Piot de, del hambre y todo el cansancio se desmayó mientras cantaba y había mucha gente ahí pues tratando como de ayudarle y eso. Entonces cuando de repente Darwin vio una persona, una señora que se le pareció como conocida, pero pues como que no. Entonces la señora se acercó a Pion y le dio un poco de comida y también a Darwin. Y resulta que la señora era Teresa, la empleada de la familia de David. Entonces, pues, eh, cuando ella también se enteró lo que había pasado, pues estaba muy triste. Entonces ella inmediatamente quería pues ayudarlos. Entonces se los llevó para la casa que se le había como dado su tía y pues a Piot y David les tocó cambiarse sus nombres y pues decir que pues que ya no eran judíos y pues obviamente tenían que quitar la estrella, aunque esa lo que los identifica, aunque ellos ya se lo habían quitado antes. Em, entonces Teresa pues ella pasó de ser una empleada a ser una modista, entonces ella recibía a los clientes en la casa y eso. Entonces, pues dejó hospedarse ahí a los dos niños y un día llega Sofía, una vecina, que ella, pues David no le pareció como tan agradable. Bueno, entonces como le hacía muchas preguntas y todo eso, pues David no se sentía como tan confiable con ella. Entonces, pues la señora iba a la casa excusándose de que necesitaba azúcar o que necesitaba ir al baño, cosas así. Todo un día pues le pidió a Teresa que si la dejaba entrar al baño y pues David y Piot vieron que se estaba demorando mucho. Entonces fueron a ver qué es lo que pasaba y resulta que Sofía, la vecina, estaba en el baño, estaba en el cuarto de Teresa viendo una foto. Entonces inmediatamente la señora pues pidió disculpas por el atrevimiento y se fue. Entonces Teresa y David se quedaron pensando y fueron a ver la foto y se habían dado cuenta que esa foto era una foto de la familia de David. Y pues Teresa anteriormente le había contado a Sofía que ella era empleada de una familia judía. Entonces esa señora pues obviamente no se iba a quedar callada y le dijo a los alemanes, a los policías. Y pues Teresa y Darwin se quedaron pensando qué hacían, si se iban o pues qué hacían. Y al ratico, al momentico, llegó, llegaron dos policías vestidos de negro y decirles que sabían que tenían decirle a Teresa que sabía que tenía dos judíos en la casa. Entonces se los llevaron a todos, a David y a Piot por ser judíos y a Teresa por ayudarlos. Y así es como termina esta historia de David
y cómo sufrió por ser judío.